Dice la Biblia, porque yo soy su heredad. Cuando están repartiendo la tierra ya, la gente de Israel, a esta tribu tú te va a tocar ese lado. Quizás si hubiesen tenido Google Maps era más fácil, decía, a ti te va a tocar aquí, tú te toca esta tierra, te toca esta tierra. Y a los levitas Dios le dice, yo seré su heredad. A los sacerdotes. ¿Y qué dice la Biblia en Primera de Pedro? Que nosotros somos ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. Mis hermanos, nuestra mayor herencia no es ni siquiera el cielo. No son ni siquiera las calles de oro. No es ni siquiera tener un cuerpo incorruptible. Todo eso es fenomenal, maravilloso. Gloria al Señor por eso. Pero nuestra mayor herencia es Dios mismo. Es estar en la presencia de Dios, es compartir con Dios. Y lo peor que le puede pasar a un hombre no es estar en el infierno, es estar separado de Dios. Dios es el centro, mis amados hermanos. ¿No dice Pedro? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice, para una herencia como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Oigan bien, mis hermanos, la herencia está en el cielo. Es nuestro Dios, Él es nuestra herencia. Él es nuestra mayor herencia. Ahora, Sara tenía un gran anhelo por la bendición prometida. Sara tenía un gran anhelo, un gran deseo. Un gran deseo. Pensemos en esto, en esta pregunta. ¿Qué fue lo que dio energía y buena voluntad a Sara para dejar todo el entorno de su familia y comprometerse a una vida errante, y ya a la edad de 65 años? Sara tiene 65 años. ¿Qué fue lo que la motivó a salir? ¿Qué la motiva a salir? La motiva la promesa que le hace Dios, pero fue Abraham que le hizo la promesa. ¿Usted ha escuchado a Sara mencionada alguna vez en la promesa, según lo que hemos visto hasta ahora? Todavía, ¿verdad que no? Todavía. Dios se guardó de darles razones para su esperanza. Muchas veces Dios se guarda de darnos razones a nosotros. Dios solamente nos dice hazlo y muchas veces no tenemos la razón, no tenemos el porqué. Y ahí entonces es cuando tenemos que creerle a Dios verdaderamente. Cuando no tenemos la razón, cuando no tenemos el porqué. Aquí llegamos a Génesis el capítulo 15. Génesis el capítulo 15. En el capítulo 12, en el capítulo 13, el capítulo 14, nosotros encontramos cómo Dios a través de Abraham liberta a Lot de Sodoma, Gomorra. Pero en el capítulo 15 viene la palabra del Señor. Se aparece el Señor otra vez y dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, Dios se le aparece a Abraham en visión. Hoy en día Dios no se nos aparece a nosotros en visión, pero sí lo tenemos, ¿dónde? En la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Diciendo, no temas, Abraham, no tengas miedo. Está hablando aquí con Abraham como el cabeza del hogar, ¿verdad que sí? Sara tiene un papel muy importante, pero ¿quién es el cabeza del hogar aquí? Abraham, ¿verdad que sí? Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham había libertado aquí a Lot de 5 reyes, los más fuertes de todo el entorno. Dios le dice, Abraham, no tengas miedo, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es el versículo 2. Abraham dice, pero Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Vamos a pasarlo un poco más rápido porque ya estudiamos a Abraham, ¿verdad que sí? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. De seguro que Abraham le contó esto a Sara, ¿verdad que sí? Pues Sara no estaba aquí. Ahora, piensen lo siguiente. Dios le dice, un hijo tuyo. No le dice que iba a ser un hijo de Sara y de él, sino un hijo de
Abraham. ¿Y cuál fue el primer hijo que tuvo Abraham? Aunque lo vamos a ver más adelante. Fue Ismael, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿por qué tal vez Abraham no pensó que era Ismael? ¿Por qué Sara no dijo, wow, ya llegó el hijo, ya yo estoy fuera de...? Porque Sara tenía ¿qué? Fe. Ella estaba esperando en la promesa. Ella esperaba en la promesa. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dice el próximo versículo, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? ¿Y qué le dice Dios? Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y todo esto él lo partió por la mitad, y puso cada mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves. Y sigue diciendo, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y noten esto, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Cómo así, predicador? Cuando el Señor establece el pacto con Abraham, Dios hace que Abraham se duerma. ¿Para qué? Para que Abraham entienda que el pacto es del Señor y que todo lo iba a hacer ¿quién? El Señor. Dios actuó estando Abraham dormido. Dios actuó estando Abraham dormido. El pacto lo iba a concretar el Señor, porque Él es fiel y Él es el Dios todopoderoso. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso con Sara? Sara no entendió eso. Sara no entendió que Dios iba a concretar el pacto porque Él es Dios, sino que ella quiso ¿qué? ¿Qué quiso hacer Sara? Sara quiso ayudar a Dios. Ayúdate que yo te ayudaré, dice la gente por ahí. Mucho cuidado con eso. No es que usted y yo nos vamos a quedar cruzados de brazos y Señor, yo quiero comida y no va a trabajar y se va a levantar a las 10 y Señor, ¿dónde está la comida? No. Pero cuando Dios dice que va a hacer algo, hay que hacerlo con el método y la manera de Dios. Dios no es pragmático. Para Dios el fin nunca va a justificar los medios. Dios tiene un fin y también tiene un medio. Pero Sara no pudo entender eso, lamentablemente. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que Sara no lo entendió? Si Sara se hubiera dado cuenta de esa verdad y la hubiera aceptado, su pesada carga había sido quitada en un instante. Mire, créalo, Sara estaba cargada. No era fácil ustedes, wow, yo voy a ser la madre de una descendencia grande, donde va a venir el Mesías, todo eso. 65 años y estéril. Eso era terrible. Sara perdió ahí la paciencia. Y pasó algo interesante. Ella perdió el tino. Su desatino en el caso Agar. ¿Qué pasó? Sara quiso ayudar a Dios. ¿Y qué ella dijo? Ella habló con Agar, o habló con Abraham. Le dijo, mira Abraham, llégate a tu sierva Agar y tengan un hijo. Sara no esperó en el Señor en esta circunstancia. No le creyó a Dios, sino que asumió la responsabilidad de idear un plan que era tan desacertado y tan carnal que haría que lo lamentara por el resto de sus días. De hecho, hoy en día aún los judíos se están lamentando eso. El conflicto árabe-israelí, ese conflicto que usted ve en Medio Oriente con los musulmanes, los árabes, los judíos, eso todo nace ahí. Gran parte de ese problema nace ahí. Porque los musulmanes reclaman ser descendencia directa de este hijo que nació aquí.
de Ismael. Dios planeaba hacer a Sara la madre del heredero de Abraham. ¿Por qué Dios no lo había hecho ya? Yo hago esa pregunta. ¿Por qué Dios va a hacer a Sara la madre del heredero de Isaac? Yo pregunto, ¿por qué no lo había hecho ya? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Miren, Dios quiso hacerlo así, primero porque a él le plació hacerlo así. Y segundo, porque él quería que se viera que era totalmente sobrenatural, que se agotaran todos los métodos humanos, que no hubiera posibilidad humana de que Sara pudiera tener un hijo. Entonces ahí obró Dios. Muchas veces Dios obra cuando nuestro esfuerzo termina. Cuando yo me canso y trato de hacerlo por mis medios y me olvido de Dios, entonces cuando yo termino de entender algún día que no puedo, entonces Dios dice, ¿ya entendiste? Déjame hacerlo. Déjame hacerlo. Sara dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Aquí algo interesante, quizá tendré hijos de ella. Abraham le hizo caso. ¿Qué otro hombre usted conoce que le hizo caso a su esposa? Y tenemos consecuencias de por vida de eso. Adán, ¿verdad que sí le hizo caso a Eva? Pero Adán sabía, igual que Abraham, que era lo que Dios quería y que era lo correcto, ¿verdad que sí? Entonces, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Dice aquí, Jehová me ha hecho estéril, quizá tendré hijo de ella. Mis amados hermanos, en ese entonces, cuando se escribe esta parte de la Escritura, era permitido, oigan bien, que una señora le diera a su sierva, a su marido, para tener hijos, y ella podía adoptar ese hijo. Era permitido en ese entonces. Pero pregunto yo, ¿estaba Dios de acuerdo con eso? Muchas veces Dios no está de acuerdo con los patrones sociales permitidos. Muchas veces Dios no está de acuerdo con lo que la sociedad avala y permite. En Estados Unidos hay lugares donde el aborto es permitido. ¿Está Dios de acuerdo con eso? No. Hay lugares donde la homosexualidad es permitida. ¿Está Dios de acuerdo con eso? No. Muchas veces Dios no está de acuerdo con los patrones sociales y culturales y también con los patrones que en la iglesia muchas veces se permite. Poner un ejemplo sencillo, en la iglesia puede haber un patrón de llegar, si el culto es a las 9:30, llegar a las 9:35. ¿Está Dios de acuerdo con eso? Para poner un caso muy sencillo, muy sencillo. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 7, versículo 2? Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Esa es la voluntad del Señor? Esa es la voluntad del Señor. Si nosotros vemos aquí el desatino de Sara en el caso de Agar, ¿qué debió haber hecho Sara? Esperar completamente en el Señor. Más adelante nosotros vamos a ver qué pasó con Sara, qué pasó con Agar, qué pasó con el hijo de Agar, qué pasó con Abraham. Nuestra meta, nuestro propósito es, nuestro deseo ha de ser cumplir paso a paso la voluntad del Señor. Dios lo conoce todo, nosotros no. Y como nosotros no lo conocemos todo, no podemos ver todo. ¿Verdad que no? Porque nuestra mente es finita. Ahora el Dios, que es infinito, sabe lo que nosotros tenemos que hacer paso a paso. Paso a paso. Por la fe Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Con la ayuda del Señor esta noche nosotros vamos a ver más acerca de la vida de Sara. Y vamos a ver cómo concluye esta historia. Vamos a ver por